gracias a todos, bienvenidos. Un placer acompañarlos y agradecer siempre esta oportunidad de compartir estas experiencias en nuestros países. Además, de gran valor la unión y la comunicación que hemos tenido con Chile de muchos años hacia atrás en todos estos aspectos. Yo tuve el privilegio de ser un pionero de alguna manera de iniciar esta relación que lleva muchos años con Chile. Solo para tener una referencia, en los primeros años, por allá en los años 90 y algo, 91, 92, que Colombia hace una gran transformación en el tema de salud, transformando con una decisión pues muy de fondo, muy profunda, muy novedosa en ese momento, para un país que sin duda tenía una cobertura que quizás muchos de ustedes no se logren imaginar, al pensar que era algo así como el 25% de la población en el año 91 tenía alguna cobertura de salud. Era el país después de Haití con la peor cobertura. No, sin embargo, cuando comparábamos el porcentaje de gasto sobre el Producto Interno Bruto, no era el más malo, era de un gasto más o menos medio, lo que representaba una ineficiencia y un sistema realmente muy pobre, en general, con su gran, digamos, debilidad de no ser capaz de cubrir en lo mínimo a la población, a mucha parte de la población. En ese esfuerzo surge una necesidad en Colombia apremiante. Estaban de moda los fondos de pensiones chilenos. Las AFPs cumplían 10 años, acabamos de estar allá. Tuve también la oportunidad de lo personal de iniciar el fondo de pensiones del grupo del cual pertenecíamos, que se llamaba el grupo aquí Colmena, con lo cual también tuve esa mirada, esa dimensión de ver lo que estaba pasando en Chile y lo que podía pasar en el resto de países respecto a las pensiones. Aprendí mucho de eso y tuve oportunidad de conocerlo. Cuando se miró la dimensión de salud, algunas pautas de lo que ha comenzado en Chile fueron de alguna manera inspiración también, no tanto como pensiones, quizás que fue un modelo casi que trasplantado como una gran idea, cuestionada o no más adelante, y sin duda sigo pensando que es una gran idea y un gran progreso. Se entró en el terreno de la salud y también se decía en Chile, en Colombia, molestando que también habían puesto el modelo chileno en salud, lo cual realmente no era cierto. El modelo colombiano fue muy original y tuvo una inspiración más de en su momento de un ministro de salud que era una persona muy competente y que había estado en el mundo del Banco Mundial manejando modelos de salud, en fin, y le permite un poco la coyuntura política hacer una cosa muy novedosa. Y solo en resumen, pues monta un sistema con unas características buscando principalmente, como les decía, la cobertura como el gran desafío. Evidentemente, el país tenía que avanzar a grandes pasos a llegar a tener una cobertura decente. Sobre todo la cobertura más pobre, pues obviamente los percentiles de pobreza más altos y en los sitios rurales, especialmente la cobertura era muy mala. Entonces, esto genera un desafío y un modelo que en dos o tres elementos quiero señalar. Se permitió crear un concepto donde se definiera un plan básico de salud en el cual, digamos, la gente que tenía capacidad de compra entraba a ese sistema contributivo, cotizaba como el 12,5% entre el empleador y el trabajador, y las personas, el resto de personas que en ese momento pues eran muchas, entraban a un sistema subsidiado, pues dado que no tenían la capacidad para pagar, pues tenía que ser subsidiados por diferentes fuentes regionales, nacionales, por diferentes tipos para poder tener o aspirar a tener el mismo plan de salud todos los colombianos. La otra novedad importantísima era que entraron a funcionar los privados. Los privados fueron parte de ese modelo, podríamos decir, abierto, en el cual podían competir con los esquemas anteriores de los tipos de salud que había, pero también se crea la figura en Colombia de las EPS, que tenían, digamos, la función de volverse un asegurador eh, para ese gran reto que tenía el país para ese momento. Con una característica muy importante, y es que al definir un plan de salud único, pues tenía una cantidad de ventajas, evidentemente en la medida digamos, por lo menos desde el punto de vista de solidaridad y de trato, pues tenía muchas consideraciones. Pero evidentemente la más importante, y ahí por eso cuento esta parte inicial, pues dependía de que de alguna manera se transara y se pudiera confiar en sistemas de información que permitiera recoger anualmente para que esa prima
que terminó definiéndose para los jugadores, tanto privados como públicos, que estuvieran todos en ese sistema de las CPS, tuvieran un pago de prima por persona, por un sistema de cápita, en el cual les permitiera cubrir ese plan que se estaba definiendo en detalle. Era supremamente detallado. Me acuerdo que era un decreto gigantesco que definía todas las prestaciones y de qué forma. Con lo cual, pues solo para imaginarse lo que significó esos primeros años, donde el sistema de información que recogía precisamente lo más importante, que era la frecuencia, el costo de sus diferentes circunstancias, pues tenía un atraso y una falta de, digamos, de cobertura, que era un elemento que hacía muy difícil que se pudiera año a año revisar el valor de la prima, que dependía además de un concepto de sexo y edad. Es decir, la prima consideraba, por decir algo, si la prima era 100 para el promedio, pues un niño tenía una prima de 300 y un anciano, una persona muy mayor también de 300. Los dos extremos de la vida podía ser 3 veces la prima promedio. Pero para calcular ese término, comenzó a darse una gran necesidad de contar con información al día, de contar con información permanente que permitiera, evidentemente, tener un conocimiento real de cómo se estaba comportando el tipo de enfermedades por edad, por sexo, por región, etcétera. Y ahí comenzó a darse, y con eso hago ese preámbulo, una alarma desde el principio en la medida que el sistema quizás conceptualmente muy avanzado, pero desde el punto de vista de no haberse preparado con estos elementos mínimos de información, pues comenzó con una gran debilidad en la medida que si bien hizo grandes logros porque se gastaron mucho más dinero, digamos, en porcentaje del Producto Interno Bruto para poder hacer esa cobertura lo antes posible, evidentemente comenzó a tenerse rezagos y rezagos permanentes en la medida que la información no fluía. Y la otra gran cosa era que en la medida que la información que consolidaba y que podía armar la atención del sistema tenía tantas debilidades, el hecho de identificar a las personas que cotizaban, a las personas que se atendían, la forma como hacía, se solicitaba una consulta, cómo se permitía un examen de diagnóstico, una hospitalización, etcétera, partía de una base de una información con una debilidad tremenda, en la cual, evidentemente, si uno dijera, volviéramos a comenzar todo lo bueno que ha tenido el sistema colombiano, yo diría que me hubiera demorado un tiempo más haciendo que los elementos de conectividad, los elementos que soportaban el financiamiento para lograr un mejor sistema de salud debería haberse comenzado teniendo en cuenta casi que una necesidad. La experiencia en República Dominicana que estuvimos después de algún tiempo con Banmédica, nos dimos cuenta que fue una copia exacta del modelo colombiano, pero con una mejora tremenda de haber hecho toda una preparación para que el sistema funcionara con unos elementos básicos de información que le permitiera moverse en un sistema como ese, pero que tuviera identificación de los pacientes, que pudiera rastrearlos, que pudiera saber qué consumían, cómo accedían al médico, cómo los autorizaban. Eso en República Dominicana lo hicieron un poco mejor que en Colombia. Entonces, resultado breve de ese mundo como comienza, evidentemente el hecho de no poder actualizar el sistema año a año en la medida que no había información, pues hizo que simplemente los aseguradores, las EPS en este caso, pues comenzaron a tener unos grandes rezagos en el tema de la prima, con lo cual se fue acumulando un gran déficit de, de, para el asegurador, que de alguna forma el sistema tenía una regla de juego y era, yo le pago esa prima y el que quiera sobrevivir en este mundo tiene que hacer lo necesario para ser eficiente, para poder de alguna forma domar y controlar, digamos, las variables que definían el sistema. Y eso, digamos, que lo mira uno objetivamente como modelo, pues tenía muchos elementos positivos desde el punto de vista del asegurador, del que organizaba toda la red de prestación, etcétera, pero respondía por el riesgo, por lo cual, por el riesgo de la población. Entonces, en todo caso, en la medida que se fue sintiendo esa falta de información real para que el ministerio contara con elementos de buena fuente y pudiera saber que la enfermedad que estaba creciendo era esta o la otra, o se requería con la tecnología que estaba llegando, nuevos medicamentos, nuevas formas de diagnosticar, de tratar, etcétera. Este tema se volvía pues complicadísimo en la medida que al no tener la información, la gran cúpula del sistema pues no se atrevía y no era capaz de ir haciendo modificaciones, de sacar
coberturas e incluir otras, con lo cual, por supuesto, el asegurador durante todos esos años pues comenzó a sufrir específicamente esa carencia brutal de un sistema de información sólido. Esto lo que hizo fue que, evidentemente, en la medida que no alcanzaba, pues hubo en la historia, para contarles 1000 casos de muchas EPS tuvieron problemas, muchas las intervinieron, muchas tuvieron problemas de corrupción en su momento, basado en cierta forma porque no tenían el elemento fundamental para poder funcionar, que era, en este caso, la definición, como les digo, del financiamiento de una prima. Y si esa prima estaba mal calculada, no había nada que hacer. Entonces, pasó otra cosa que fue más grave aún, porque esto derivó a un ambiente legal que en Colombia, cuando hubo la constituyente que se reformó en el año 91, precisamente, hizo que se iniciara una discusión de que al sistema no ser capaz de actualizarse, no tener la información suficiente, lo que permitía era que la gente recurría a los jueces bajo una figura que en Colombia se creó que se llama la tutela, que es como un derecho de amparo, como parecido en Chile, pero aquí con una fuerza y una obligación que respetara respetara los. Fernando, al parecer tuvimos un problema técnico, perdimos la señal, vamos a tratar de solucionarlo entonces con el equipo técnico. Por mientras, les vuelvo a recordar que todas las presentaciones que hemos hecho hasta ahora en el evento de HealthTech Latam van a estar disponibles en Qué www.healthtechgroup.cl. pena, ya volví, Fernando, qué pena, es que se me cortó, sí. No te Sí, me preocupes, estaba ya. no te vemos, sí. ¿Puedes Sí, encender espérate, cámara? ya lo aprendí. Sí, excusa. Ahí estamos. Perfecto. Ya me ven. Continúa. Uh-huh. Sí, espérate, porque ahora yo soy que no los veo. Ya, listo. Sí. Sí, ahí está. Okay. ¿Tenemos el retorno entonces? Sí, Perfecto. ¿se me escuchan? Qué pena, es que se cortó, no sé por qué. No te Bueno, preocupes, Fernando. Te escuchamos perfecto. Adelante. bueno, entonces simplemente termino esta primera parte solo para indicar que con este otro tema adicional de la parte judicial termina distorsionándose tremendo el sistema porque el juez en su sabiduría obliga a la aseguradora que ese medicamento, ese tratamiento, esa cobertura, ese insumo que no estaba cubierto precisamente por no tener la información al día, hace que el tema se convierta en una nueva ley que la determinan los jueces y terminan haciendo por obligación a las EPS a cubrir una cosa que no tenían financiada, de tal forma que además al tener que financiarla, pues distorsionaba completamente su flujo de caja, generando otro daño irreparable que fueron durante casi unos 15 años, digamos, este proceso de maduración. Y yo diría que principalmente lográndose con mucho esfuerzo, muchas mejoras en la cobertura, pero manteniéndose unos grandes problemas, sobre todo estructurales, en el tema de la forma como se tejía la necesidad de tener un sistema de información válido, robusto, que le permitiera sobre todo a la gobernanza del sistema de parte del ministerio, poder tomar las determinaciones de cómo hacer la actualización, de cómo permitir que se tejieran, digamos, obligatoriamente las necesidades de informarse entre prestadores y aseguradores y los pacientes. Entonces, yo diría que si uno hace un balance, el país logró muchas cosas, sobre todo en cobertura. Estamos llegando al 95%, al 95% de la cobertura del país, pero necesariamente creo que la gran inspiración, y por eso ahora que tengo la oportunidad después de estos años de ser parte, de ser asesor de IMED, pues quiero pedirle a Carlos que nos dé un par de las primeras slides que simplemente seguramente algunos de ustedes conocen, pero quiero hacer referencia de lo que me he encontrado en un sistema evolucionado como IMED, en un entorno digital que siempre hago la diferencia. Este es un caso de sector, este es un caso de país que realmente lo vemos desde Colombia como una gran oportunidad, como una gran enseñanza. Eh, lo que ha permitido que en Chile muchas cosas hayan avanzado tanto respecto al resto de países es que hubo voluntad, hubo necesidad entre actores desde hace unos años. Tuve la oportunidad también de conocer desde Banmédica a Colombia lo que comenzó a gestarse en IMED. Si ustedes ven ahí, pues simplemente es la fotografía de hoy,
que ha permitido que ese ecosistema, digamos, digitalizado vaya avanzando en la línea de comenzar a tener eso que les hacía yo como antecedente preliminar en Colombia. Si tú me dijeras qué necesita Colombia, claramente para poder tener un sistema con todo lo bueno que tiene desde el punto de vista del modelo y concepto, necesita avanzar de forma acelerada en tener una foto como la que les estoy mostrando, un sistema que ha permitido precisamente que los acuerdos originales que iban quizás para algunos que conocieron lo que era IMED a los primeros años, que era un tema de la huella, casi que la identificación, principalmente como una necesidad en su momento de suplantación, quizás una cosa muy específica, permitió que los principales actores se pusieran de acuerdo y dijeran, o tuvieron visión, deberían decir, aquí esto va para un poco más. Además que también hago la característica, en Chile los productos y los planes son mucho más complejos en la medida que tienen copagos, y digamos copagos muy distintos y mucho más altos que en Colombia. En Colombia casi no hay copagos, ese concepto es muy pequeñito, hay unas cuotas moderadoras y algo, pero el resto, ese mundo que se vive en Chile, en donde hay claramente una parte de la cobertura que no la ofrecen las ISAPRES y cada persona tendrá que individualmente manejarla o financiarla, pues hace un sistema un poquito distinto, pero que con el tiempo fue evolucionando y fue agregándole valor a esa forma, primero de conectarse, de poblar la huella, con un alcance, como les digo, yo lo conocí en ese momento, y que obviamente lo que comenzó a darse fueron valores agregados, valores nuevos que fueron permitiendo que el simplemente entender que se fuera conectando esa gran araña de actores, pues comenzara a permitir hacer, lograr lo que hoy en día claramente termina siendo un ejemplo de digitalización sectorial que ha tenido grandes avances y que va por el camino de ir en la senda de contar con las herramientas y con las ventajas que hoy ofrece el mundo digital, la inteligencia artificial, todo este mundo que estamos comenzando a ver. Me sorprende mucho y por eso al compararlo con Colombia, el ver que hoy en día la manera como se puede hacer una consulta, como se puede autorizar una consulta desde lo ambulatorio hasta lo hospitalario, la relación entre los aseguradores y los prestadores resolvió muchos de los problemas que cuando lo vemos en Colombia ahora estamos muy atrasados en el tema de facturación y en el tema de cobranza. Si uno pudiera hacer un inventario y tú le preguntas a los principales prestadores en Colombia, todos se quejan de lo mismo, y es que cada asegurador tiene una forma de facturar, tiene una forma de pedir cómo agrupa sus planes, sus paquetes, con lo cual cada clínica casi que le toca, seguramente lo que le pasó a Chile hace 20 años o más, el tener que tener todo un ejército de gente y todo un esfuerzo para poder cumplir con ese comprador importante, ese asegurador importante que le representa seguramente una parte fundamental de su facturación. Este tema, cuando uno lo ve ya en Chile, es un tema bastante superado, en la medida que se logró iniciar esa relación basada en una digitalización y en un conocimiento de las necesidades de cada uno, comenzó a entenderse. Yo diría que lo más importante es el mensaje que quiero dar. En el caso de Colombia, que ha sido tan difícil, comienza uno a darse cuenta que cuando quiere construir y quiere compartir, necesita cambiar la cultura, necesita cambiar la actitud y ser capaz de entender que cuando nos comportamos en la autopista, cuando nos comportamos para que se genere valor para todos, especialmente para los principales actores, a los usuarios, a los prestadores, cualquiera, médicos, clínicas, los aseguradores y todos los demás stakeholders, incluido, como lo ven ustedes ahí, gobierno, la superintendencia, las empresas, las cajas de compensación, las mutuas, etcétera, de toda esa maraña, digamos, de información que se requiere y que hoy va interconectándose en Chile, pues requiere, yo diría que principalmente una decisión y es una voluntad, y es el entender que puede que yo tenga circunstancias de desarrollo y de avance distintas, puede que yo tenga desde SAP hasta un computador en el escritorio del médico, haya forma de que cuando nos comportemos bajo el mundo digital, tenemos que haber definido unos estándares y comportarnos iguales todos. Eso permitió romper esa independencia, esa incapacidad de pensar en grupo, en generar valor como sociedad, como sistema, con lo cual, pues hoy en día
evidentemente cuando yo lo comparo con Chile, lo que va pasando, pues las dimensiones van cambiando y lo mira uno, el usuario, pues cada vez podrá ser más fácil toda su solicitud de consultas desde un tótem, desde un celular, desde una página web, desde donde quiera, con lo cual muchos elementos de lo digital terminan haciendo un proceso supremamente sencillo para las personas y muy fácil para quien en su agenda ha permitido que alguien entre a esa agenda, de tal forma que el médico también elimina una cantidad de trabajo previo, su secretaria, el agendamiento, etcétera. Y de ahí para allá comienzan todas las miradas más interesantes porque de alguna forma esas operaciones que son tan simples y que son la base de la mayor frecuencia, pues termina siendo de alguna forma cuando uno lo ve en la mirada desde el médico, pues no solo toda la información en general del paciente que se va acumulando para ir volviendo en el tiempo un gran depositorio de la información y frecuencia de ese paciente que va así repite o es un médico que de alguna forma tiene como cabecera, digamos, mucho de la salud naturalmente, como son los médicos internistas o los pediatras o los ginecólogos, se va generando todo lo que en el tiempo se va a generar un gran depositorio que terminará siendo la base para una gran historia clínica electrónica, que será como el gran anhelo y el gran deseo de todas las personas. Esto desde la mirada cualquiera que uno mire, cuando uno lo mira y uno lo observa desde lo contable, pues evidentemente eso que hoy es un ejército de gente y de call centers y de terceros haciendo esto, esta, esta forma como se inicia la conectividad con el sistema va eliminando miles y miles de costos y generando una ventaja tremenda de información para cada uno, de tal forma que en lo ambulatorio pues se da cuenta que el médico simplemente al tener de alguna forma autorizada con las reglas de negocio que se hayan definido, pues simplemente ya no, casi que ya no tiene ni que facturar, ni mandar cobrar, ni que eso, al compararlo con Colombia, todavía estamos en un mundo muy egoísta, muy individualista, y realmente no hemos logrado acuerdos para que eso que le facilite la vida a las personas, tanto a los usuarios como a los médicos, como a las clínicas, estamos todavía en un mundo que yo lo resuelvo, yo lo pido, yo lo hago, generando, como les digo, grandes problemas de operatividad y yo diría que de eficiencia. Entonces, pasemos a la siguiente, Carlos. Yo creo que ahí simplemente quiero señalar que en el caso de Chile se han logrado pues yo diría que unos grandes logros para la sociedad desde el punto de vista de que al permitir esa digitalización, pues todo ese mundo extraño, complejo del sector salud, que quizás no sé si se pudiera comparar con los otros ejemplos de digitalización que uno ve tan acostumbrados ya para la vida nuestra en cualquier cosa, Uber o los servicios de domicilio o la Airbnb o cualquier cosa de las que hoy son parte de la vida. Quizás cuando uno compara este tema, aquí estamos al frente de una cosa mucho más potente, mucho más compleja, porque evidentemente son más actores con mucho más complejidades. Esta mañana tomé un vuelo y veía como pasajero todavía pudiendo haber hecho la reserva del avión, pero llega uno al front desk y todavía se enredan en porque lleva una maleta, porque lleva dos, porque no sé qué, porque cambié. O sea, una transacción que es la definición de que viajo o no viajo. Cuando uno lo mira en el mundo de la salud, evidentemente estamos al frente de una complejidad enorme de contenidos, de necesidades, de interrelaciones. Y fuera de eso, la dimensión, quizás que vuelvo a enfatizar, el caso de Colombia es una dimensión donde interviene el Estado, porque como es un sistema, digamos, soportado con dineros, digamos, públicos, requiere del soporte, la información para poder tomar decisiones respecto como decía, ir ampliando o mejorando coberturas y necesidades que pues esta prueba que acabamos de pasar ahora del COVID, pues sí que sirvió para poner a prueba las falencias y las necesidades de tener un sistema con buena información. Entonces, lo que se nos viene en Colombia, me ha pedido Marcela precisamente hacer ese énfasis, es que evidentemente hay algunas cosas avanzadas, evidentemente no puedo ser tan negativo de que no hemos avanzado en algunos temas, ya algunas capas, digamos, de lo que es la afiliación y los movimientos entre las personas y los pagos, digamos, para la seguridad social han entrado a un esquema de una plataforma
que se llama Pila, que hoy en día funciona muy bien y los operadores son en general los bancos, de tal forma que ese gran problema que tenían las EPS y las ISAPRES en el tiempo ya se superó en la medida que esa es una plataforma sola, pero que ha generado un valor interesante. Hemos avanzado en otros temas como algo ya avanzados en la facturación electrónica en el tema del sector salud y algunas de las cosas que quedan por fuera del sistema todavía del plan básico se van por un aplicativo que se llama MiPres, que es un ejemplo para que el médico tenga que sustentar por qué va este medicamento u otro o este procedimiento, pero con el perfecto ejemplo de una cosa hecha desde, lo voy a decir sin ser ofensivo, desde el gobierno sin haber tenido en cuenta un poco la complejidad y la importancia de entender las necesidades de cada una de las partes del ecosistema. Entonces, es un aplicativo que tiene mucho contenido, pero que evidentemente los médicos se jactan de ser lo más complicado, lo más enredado y terminan gastando una buena parte de la consulta en un aplicativo que no genera mucho valor. Entonces, sí hay algunos avances y hay una gran necesidad. Este gobierno tiene una política que ha llamado digital, y la principal urgencia que tiene y afán es el tema de la historia clínica interoperable. Carlos, si quieres pasamos un momentito, yo no voy a entrar en detalle, pero quiero señalar que de alguna forma, como será en Chile, el, el gran sueño de todos estos sistemas de información compartidos, digitalizados, es llegar a tener una historia clínica. Aquí en Colombia le hemos llamado la historia clínica interoperable. Si quieres, pasemos al siguiente, por favor. Y ahí comienzan ustedes a ver lo que en Colombia ya pasamos sin haber tenido todo este recorrido de Chile, de ir logrando lo que estamos intentando hacer desde IMED, de comenzar a tener conexiones entre los principales aseguradores y los principales prestadores en grupos que hemos llamado piloto para convencerlos que en la medida que se aplique la metodología de la experiencia recorrida en Chile, se pueda ir transparentando, se pueda ir rompiendo esas barreras de la individualidad y se puede ir haciendo conexiones entre uno y otro, de tal forma que lo que garantiza el acompañamiento y la experiencia de IMED y de Chile, pues hace que simplemente se pruebe que sí hay forma de que todos nos comportemos de alguna manera igual cuando nos conectamos y necesitamos la información que es la misma en todas partes. Sin duda alguien tiene que facturar, alguien tiene que pagar, alguien tiene que autorizar, alguien tiene que... Entonces tiene esa característica de primero generar una actitud de cambio y de permitir que si eso ya funciona, no en una empresa ni es un proyecto, funciona seguramente con muchas cosas por hacer aún y por mejorar, pero sin duda el caso de Chile es un ejemplo notorio y lo digo por lo que conozco a nivel latinoamericano, sin duda, de tal manera que comenzamos con el recorrido de que la gente se vaya dando cuenta que esto hay que construirlo uno por uno tiene que ir confiando en el otro, ir aplicando reglas que se han aplicado de tal forma que yo vaya comportándome, como les digo, cuando me actúo con el otro, tengo que comportarme bajo unos estándares de tal forma que los podamos ir conectando uno a uno y generar todas esas eficiencias y ganancias de contar con la información en la mano, con todas las ventajas que eso tiene para, como decíamos, para cualquiera de las dimensiones que uno quiera mirar. En lo que estoy presentándoles ya hay un decreto en Colombia que obliga y que da un plazo para generar lo que se llama la historia clínica interoperable, que lo digo, pues como lo hemos dicho abiertamente con las autoridades de Colombia, es un gran deseo, es un gran anhelo, y si uno entra en el detalle de la resolución y de lo que viene, pues es supremamente detallado en lo que debe contener, cómo debe llenarse, cómo debe construirse, cómo debe tener unos elementos iniciales, como ven ustedes ahí, de pronto lo más importante y la gran preocupación es el tema de la confidencialidad del habeas data, que evidentemente pues es un elemento que tiene que ser parte de cuando pensamos en compartir información, sobre todo de salud, pues evidentemente tiene que estar presente, pero en ese gran anhelo que se han definido una serie de políticas, pues define que lo que se requiere es que, en el caso de Colombia, que seguramente será el mismo, es que cualquier persona aporte su depositorio, digamos, en la nube o donde quiera, de tal manera que con unas reglas de juego que se van definiendo cada momento en que la persona tiene alguna relación con el sistema de salud, en cualquier momento de la vida, tenga un depositorio suyo que le permita transportarlo, como lo hemos visto
cuando uno mira cosas de futuro en un chip o en un carnet o en lo que sea, o simplemente con un número que acceda y que permita para cuando se requiera que usted esté en Chile, usted en Cartagena o esté donde quiera y requiera de la atención médica, le permita al médico de urgencias o al médico que lo atienda le dé acceso a esa llave que le permite bajar esa historia clínica con una cantidad de reglas y que lo que busca es precisamente hacer un registro ordenado y sistematizado de lo que la persona ha recurrido, qué enfermedades ha tenido, qué medicamentos, cómo lo han tratado, qué programas de prevención está, si tiene alguna enfermedad, etcétera, etcétera, que evidentemente es como el santo grial que uno podría decir cualquier sistema de salud quisiera tener en sus manos para la atención, contar con esa información que es muy relevante.